Una vez visto el símbolo del transistor y cómo está construido internamente, es decir, su estructura física, vamos a ver el funcionamiento que tiene, es decir, bueno, cómo funciona, por qué funciona así y para qué sirve ese funcionamiento. Bueno, un transistor bipolar sin polarizar, es decir, sin introducirlo en un circuito, directamente al aire, igual que vimos en los diodos, es similar a dos diodos contrapuestos. En el dispositivo se van a formar dos uniones PN. Recordemos que tenemos, pues, por ejemplo, en un transistor NPN, tenemos aquí las tres zonas, pues aquí tenemos una unión PN, y aquí tenemos la otra unión PN. Por lo tanto, serían como dos diodos. Bueno, recordemos que en una unión PN, en un diodo, teníamos dos posibilidades de polarización. Podíamos polarizar ese diodo en dos estados posibles, en directa o en inversa. Si poníamos más tensión en la zona P del diodo que en la zona N, estábamos polarizando en directa ese diodo. Pues fijaros, en este ejemplo concreto, con este generador de tensión estamos metiendo más tensión en la zona P que en la N. Por lo tanto, esta unión de aquí, esta unión PN, estaría en directa. Y si polarizamos con menos tensión en la zona P que en la zona N, estamos polarizando esa unión en inversa. Bueno, pues con esto, esta unión está polarizada en inversa. Vemos ese ejemplo. Bueno, pues ahora, como estamos en un dispositivo que tiene dos uniones y cada unión puede estar polarizada en directa o en inversa, tenemos 4 zonas de funcionamiento posibles en función de la combinación directa o inversa de cada una de esas dos uniones. Vamos a ver cuáles son esas 4 zonas de funcionamiento o regiones de operación. Fijaros, son estas, tienen estos nombres. Región activa es cuando la unión base-emisor la polarizamos en directa y la unión base-colector en inversa. Este ejemplo que hemos visto antes sería un ejemplo de polarización en la región activa. Estamos polarizando la zona P de la base con mayor tensión que la zona N del emisor, gracias a este generador de tensión. Por lo tanto, esta unión, la unión base-emisor, está en directa y la unión base-colector con este generador de tensión la estamos poniendo en inversa. Bueno, la segunda región es la región de corte. En ese caso, ambas uniones las polarizamos de forma inversa. ¿Qué habría que hacer en este ejemplo para polarizar ambas uniones de forma inversa? Bueno, pues la unión base-colector ya está en inversa con este generador de tensión, pero para la unión base-emisor tendríamos que poner un generador de tensión con más tensión aquí que aquí. ¿Vale? Ya estaría polarizada al corte en ese caso. La tercera región se llama región de saturación. En ese caso, ambas uniones están directamente polarizadas. ¿Qué habría que hacer para ello? Bueno, pues para ello, esta unión que ya estaba en directa, perfecto, y esta que estaba en inversa, la tenemos que polarizar también en directa. ¿Vale? En este caso estaríamos polarizando este transistor en la región de saturación. Y hay una cuarta región que se llama activa inversa, donde la unión base-emisor, esta de aquí, y la unión base-colector, esta otra de aquí, ambas se polarizan, bueno, la unión base-emisor en inversa y la unión base-colector en directa, es decir, al revés que en la región activa. Bueno, pues esa región activa inversa, en teoría puede existir, pero en la práctica no se usa, no es interesante, no sirve para nada. Por lo tanto, es una zona puramente teórica que no la vamos a ver. Las únicas 3 regiones de interés son la región activa, la región de corte y la región de saturación. ¿Para qué sirven esas tres regiones? ¿Cuál es su aplicación? Bueno, pues fijaros, la que a nosotros más nos va a interesar es polarizar en la región activa. En ese caso, ¿para qué sirve un transistor polarizado en la región activa? Va a funcionar como amplificador. Ahora veremos que a nosotros en esta asignatura nos interesa estudiar el BJT como amplificador, funcionando como amplificador. Por lo tanto, nos va a interesar polarizarlo en la región activa. Y recordemos, para polarizar en la región activa, la unión base-emisor tiene que estar en directa, es decir, una unión mayor que la tensión umbral, como vimos en los diodos, y la unión base-colector en inversa. ¿Vale?
Y luego las otras dos regiones de funcionamiento, la región de corte y la región de saturación, pues sirven para funcionar el transistor como conmutador, igual que si fuese un interruptor, pero un interruptor controlado por una de sus terminales, no de forma manual con el dedo, ¿vale? Entonces, en la región de corte, si polarizamos un transistor en la región de corte, estará funcionando como conmutador y en off, apagado, no deja pasar corriente, como si fuese un interruptor en abierto. Y si lo polarizamos en la región de saturación, funcionará como un conmutador en on, deja pasar toda la corriente, algo parecido a lo que pasaba con los diodos según la dirección de la corriente. Bueno, pues en este caso no es la dirección, sino nosotros controlamos si apagamos o encendemos el interruptor. Bueno, pues a nosotros lo que nos va a interesar es estudiar el comportamiento del transistor como amplificador, por lo tanto nos interesa polarizarlo en la región activa directa. Bien, ya que nos interesa su funcionamiento como amplificador, vamos a recordar que era la función amplificadora. ¿Qué es un amplificador? Bueno, consiste en elevar el nivel de una señal eléctrica a la entrada que contiene determinada información. Esta señal, que puede ser una tensión o una corriente, ¿vale? Esa señal que lleva información puede ser o tensión o corriente. Se aplica a la entrada del amplificador que tenemos aquí y se origina una señal de salida que contiene exactamente la misma información, como veis la forma de la señal es la misma, pero con un nivel de tensión o corriente más elevado. Por lo tanto, si a la entrada tenemos una corriente, a la salida tenemos también una corriente con la misma información, pero amplificada, mayor. Bueno, pues si vamos a poner el BJT, el transistor, funcionando como amplificador, si recordáis, el BJT tiene 3 terminales y aquí tenemos un amplificador y en el amplificador hay 4 terminales. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es elegir un terminal de entrada, otro de salida y, como solo hay 3 terminales, el otro tiene que ser un terminal común, ¿vale? Como tenemos que tener 2 terminales de entrada y 2 de salida y el transistor solo tiene 3, pues de esos 3 terminales cogeremos, uno será este, otro será este y el tercer terminal será común, será el mismo para entrada y salida. Ahora vamos a ver qué significa esto. Bueno, pues de esa forma vamos a tener 3 configuraciones distintas. Dependiendo del terminal escogido como terminal común, como la referencia de tensiones, el terminal que vamos a coger como referencia para todas las tensiones, pues según eso vamos a tener 3 posibles configuraciones. Fijaros, configuración de emisor común, pues muy sencilla. Veis aquí, el emisor es el que se coge como referencia de tensión tanto para la entrada, que será la base, como para la salida, que será el terminal de colector. Por lo tanto, en configuración de emisor común, la entrada será, pues la tensión de entrada será tensión base emisor, la tensión de salida colector emisor, porque el emisor es el terminal común, por eso se llama emisor común. Y en esta configuración, la corriente de entrada es la corriente de base y la corriente de salida es la corriente de colector. Bueno, también está la configuración de base común, como veis en ese caso la base es el terminal común de referencia y la configuración de colector común. El colector es el que usamos como terminal de referencia para las tensiones de entrada y salida. Bueno, pues el que nos va a interesar a nosotros es la configuración de emisor común. Las 3 configuraciones se emplean en la práctica, pero la más usada con diferencia es la configuración en emisor común, ¿vale? Por lo tanto, será la que nosotros veamos en esta asignatura. Solo vamos a ver la configuración en emisor común. Por lo tanto, acostumbrar a ver en los circuitos el transistor de esta forma. En esta configuración se toma el emisor como terminal común, mientras que la base será la entrada y el colector la salida. Por lo tanto, esto es la entrada y esto es la salida. El colector es la salida, la base es la entrada y el emisor terminal común. Por lo tanto, como pone aquí, la corriente de entrada será la de base, la corriente de salida la de colector, la tensión de entrada la tensión base emisor, la tensión de salida la tensión colector emisor. Bien. Bueno, pues si recordáis al principio del tema vimos que un BJT, un transistor bipolar, es un transistor que lo que hace es amplificar la corriente de entrada a la salida.
Por lo tanto, ahora vamos a ver que el funcionamiento de este transistor lo que va a hacer es coger la corriente de entrada, que en este caso es la corriente de base, y amplificarla a la corriente de salida. Vamos a ver que la corriente de colector es una versión amplificada de la corriente de base, por eso funciona como amplificador. Bueno, pues ya sabemos, corriente de entrada, corriente de base, corriente de salida, corriente de colector, y la última corriente que nos queda, la corriente de emisor, bueno, pues esa no es ni de entrada ni de salida, la que tenemos ahí común, pero además sabremos averiguarla si tenemos la de entrada y la de salida, porque vimos que se cumplía en el transistor la ley de Kirchhoff, y la corriente de emisor es justamente la de colector más la de base, es decir, la de salida más la de entrada. Y en tensión es igual, la tensión colector-base, bueno, pues simplemente la tensión colector-emisor, que es la tensión de salida, menos la tensión de entrada. Por tanto, en la explicación del funcionamiento de los BJT que vamos a ver a continuación, lo que vamos a ver, nos vamos a centrar en la funcionalidad del BJT como amplificador. Por lo tanto, como hemos visto, para que funcione como amplificador tenemos que polarizarlo en la región activa, con lo que ello implica la unión base-emisor en directa, la unión base-colector en inversa. Y además vamos a verlo únicamente en la configuración de emisor común, la que acabamos de decir, donde el emisor es el terminal común para entrada y salida. Y además para esta aplicación vamos a usar como referencia el BJT NPN, ¿vale? Sin embargo, todo lo que vamos a ver es aplicable al PNP, que lo veremos al final de la sección. Brevemente diremos, y para el PNP esto, porque únicamente es necesario intercambiar los papeles que juegan los electrones y los huecos, es decir, la polaridad de las fuentes de tensión conectadas a los terminales de base emisor y colector, como vamos a ver ahora. Bien, pues habíamos dicho que a nosotros lo que nos interesa es el transistor funcionando en la región activa, que es como va a funcionar como amplificador. Pues vamos a ver la región activa en detalle. Después de verla veremos también la región de corte y la de saturación, pero muy brevemente, porque esas regiones sirven para funcionar como conmutador, que a nosotros eso no nos va a interesar, pero bueno, también lo vamos a ver. Bien, pues para trabajar en esta región ya dijimos que la unión base-emisor, esta de aquí, esta unión debe estar polarizada en directa y la unión base-colector, esta de aquí, en inversa, es decir, con estos generadores de tensión tal y como los tenemos aquí. Pero ojo, fijaros cómo tenemos los generadores de tensión. Estamos cogiendo como terminal común la base. Esta es la polarización para la región activa, pero en la configuración de base común. ¿Por qué la ponemos primero? Porque es la que se ve de forma más intuitiva. Como decimos que la unión base-emisor tiene que estar en directa y la base-colector en inversa, bueno, pues se ve más fácil cogiendo la base como terminal común de esos dos generadores de tensión. Pero como hemos dicho antes, nosotros vamos a usar la configuración de emisor común. Pues bien, vamos a ver esto en emisor común, que es un poco menos intuitivo, ¿vale? Por eso primero lo hemos visto de la otra forma. Esta sería la configuración en emisor común del transistor. Vemos que en ese caso tenemos un generador de tensión entre base y emisor y otro entre colector y emisor, porque es el emisor el terminal común. Ahora lo que queremos hacer es polarizar en directa esta unión base-emisor y en inversa esta unión base-colector. Pero ojo, ya no tenemos un generador de tensión base-colector, sino colector-emisor, porque estamos en configuración de emisor común. ¿Qué valores tenemos que dar entonces a estas dos fuentes para polarizar el BJT en la región activa? Bueno, pues para la unión base-emisor directamente polarizada necesitamos una tensión base-emisor de, pues para superar la tensión umbral, como ya vimos en los diodos, de alrededor de 0,7 voltios. Entonces, este generador de tensión, pues nos bastaría con un generador de alrededor de 0,7 voltios. Lo veremos más adelante, pero bueno, eso como idea. Y la unión base-colector, esta unión de aquí, tenemos que polarizarla en inversa. Pero, lo que os he comentado antes, no tenemos un generador de tensión base-colector, sino un colector-emisor. ¿Qué valor tenemos que darle entonces a ese generador de tensión entre colector y emisor para que la unión base-colector esté inversamente polarizada? Pues bien, sabemos que se cumple esa ley de Kirchhoff que habíamos dicho antes, que la tensión base-colector, es decir, la tensión justo entre esos dos terminales de la unión, que a nosotros nos interesa polarizar en inversa, esa tensión tiene que ser negativa para que esté en inversa. Y según Kirchhoff,
esa tensión base-colector es la tensión base-emisor menos colector-emisor. Entonces, para que esto de aquí sea negativo, ¿qué tiene que ocurrir? Pues fijaros que este término de aquí sea mayor que este otro de aquí. Es decir, que la tensión colector-emisor, esta de aquí, sea mayor que la tensión base-emisor, que la habíamos visto aquí y que hemos dicho aquí lo que vale. Por lo tanto, para que la unión base-colector esté polarizada en inversa, nos basta con que la tensión colector-emisor sea mayor que la de base-emisor. ¿Vale? Entonces, de esta forma tendremos ese transistor polarizado en la región activa y con la configuración de emisor común. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre internamente en el transistor cuando estamos en la región activa. Vamos a ver qué ocurre con los electrones y los huecos. Bien, la corriente de emisor, la I sub E, es la corriente que pasa por la unión base-emisor y esa unión base-emisor está polarizada en directa. Además, dependerá de la tensión base-emisor que hemos puesto, justo de la misma manera en que la corriente depende de la tensión en un diodo de unión PN. ¿Y cómo era esa dependencia? Pues recordamos que era exponencial. ¿Acordáis de la curva característica del diodo? Y vimos que había por ahí una ecuación que intentaba expresar matemáticamente esa dependencia, que era la ecuación de Shockley. Bueno, pues en otras palabras lo que hemos dicho es que se cumple la ecuación de Shockley, que esa corriente de emisor pues depende de la tensión base-emisor según esta ecuación de Shockley. Bueno, la corriente va en este sentido, en un NPN, sabemos que la flecha va hacia afuera del emisor. En realidad, poniendo la tensión en ese sentido, lo que está ocurriendo es que los electrones se están moviendo en el otro sentido, están cruzando la unión. Bueno, ojo, también en esta ecuación, si recordáis la ecuación de Shockley, aquí aparece un término que ponía N. Bueno, ese término se ha igualado a 1, por eso no aparece en la ecuación, porque es el valor más apropiado para la mayoría de los transistores de unión. Entonces se aproxima por ese n igual a 1 y no es necesario ponerlo. Ya veréis que de todas formas esta ecuación tampoco es necesario usarla, simplemente la estamos poniendo aquí para llegar a los resultados que ahora nos interesan. Bueno, la región del emisor tenía un alto nivel de dopaje comparado con la base, si recordáis, en el emisor estaba muy dopado, por lo tanto hay muchos electrones libres que pueden cruzar la unión porque está polarizada en directa. Esta unión hemos visto que estaba polarizada en directa, la unión base-emisor. A causa de ese elevado dopaje, la concentración de electrones hemos dicho que es mucho mayor que la de huecos en la base. Vemos aquí los huecos, que hay muy poquitos. Por tanto, la corriente del emisor que pasa por la unión base-emisor consiste sobre todo en electrones que fluyen del emisor a la base. Esta corriente se debe sobre todo a esos electrones que se van del emisor a la base y muy pocos huecos que fluirían de la base al emisor. Por lo tanto, casi toda la corriente en los transistores NPN se debe a ese flujo de electrones. Ya lo dijimos al principio del tema. En los PNP se deben al flujo de huecos. Bien, pues los electrones que cruzan la unión base-emisor se convierten en portadores minoritarios en la base. Sabemos que la base en un NPN es tipo P y los portadores mayoritarios eran huecos y los electrones eran minoritarios. Pues bueno, ahora están cruzando muchos electrones y se están convirtiendo en, eran portadores minoritarios aquí en la base. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a esa zona de carga espacial de la unión colector-emisor, ¿cómo está polarizada? Hemos dicho que en inversa. Al estar en inversa no dejan pasar a los portadores mayoritarios de ambas zonas, es decir, los huecos que eran portadores mayoritarios en la base no van a poder pasar para allá porque está polarizada en inversa. Pero los electrones, que se supone que no deberían estar ahí pero que han cruzado, esos que son portadores minoritarios, y ahora hay muchos, sí cruzarán la base porque con la polarización que tiene se ven atraídos hacia el otro terminal. El campo eléctrico de la zona de carga espacial está orientado del lado N al lado P. Por lo tanto, como la región de base es muy delgada, ya vimos en la estructura física del transistor que esto en realidad es muy delgadito, pues en ella hay muy pocas recombinaciones electrón-hueco, muy poquitas. Por tanto, la mayoría de electrones que entran desde el emisor a la base, la mayoría acaban por verse empujados de la base al colector. Y luego a partir de ahí esos electrones salen por el colector. Si por aquí sale un electrón, es lo mismo que una corriente entrando en este sentido.
El resultado es que las corrientes de emisor y colector son muy parecidas, por lo tanto, la corriente de colector y la de emisor son muy parecidas porque casi todos los electrones que van por aquí, al final acaban yéndose por aquí. Muy pocos se recombinan en la base. Por lo tanto, hay una ecuación que relaciona la corriente de colector con la corriente de emisor y se relaciona mediante el parámetro alfa. Ese parámetro, como esas corrientes son muy parecidas, pues muy cercano a 1, ¿vale? Típicamente, aquí tenemos un valor 0,99, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una primera ecuación que relaciona las corrientes del transistor. La del colector es igual a alfa por el emisor, donde alfa es un parámetro que nos da el fabricante y típicamente es muy cercano a 1. Bueno, ese parámetro alfa del transistor, también llamado HFB, bueno, el nombre más importante con lo que lo veréis es alfa, representa de los portadores inyectados por el emisor qué fracción alcanza el colector. Y vemos que pues, la fracción es prácticamente 1. Casi todos alcanzan el colector, pero bueno, eso lo da el fabricante. Solo una pequeña fracción de corriente que pasa por esta unión base-emisor, solo una pequeña fracción proviene del terminal de la base, son huecos, ¿vale? Son una pequeña fracción, alrededor de un 1% de la corriente de emisor. Por tanto, la corriente de base, esta de aquí, está compuesta por muy poquitos huecos que cruzan por aquí, pero muy pocos, y por los huecos que se recombinan con electrones en la base, que son también muy pocos, ¿vale? Entonces, por tanto, ya podemos ir intuyendo que la corriente de base, esta de aquí, es muy, muy pequeña. Esta va a ser muy pequeña. Quedaros con esa idea, es importante. Bueno, aquí tenemos un gráfico de todo lo que hemos ido explicando, el flujo de electrones, esos electrones que entran por el emisor, que cruzan la unión base-emisor, que muy poquitos se recombinan con huecos porque esa base es muy estrechita y que la mayoría pasan al colector y salen por el colector. Y que la corriente de emisor, por tanto, es muy parecida a la de colector y se relacionan con ese parámetro alfa. Y bueno, pues de estos pocos electrones que se recombinan aquí en la base con huecos, esos huecos son como electrones saliendo hacia afuera, es decir, unas corrientes entrantes hacia adentro, y que esta corriente de base es muy muy pequeñita porque ya hemos dicho que hay muy pocos huecos que se recombinan con electrones y muy pocos huecos que cruzan la unión para irse para allá, ¿vale? Esa es la idea principal. Pues bien, como las corrientes de base y de emisor son básicamente corrientes a través de una unión PN, pues podemos escribir esas corrientes con la fórmula que ya sabemos, con la ecuación de Shockley. Es decir, que la corriente de base y la de emisor, pues vemos que van a ser proporcionales entre sí, porque en realidad este término es el mismo, estamos tratando de la misma unión con la misma tensión entre los dos terminales. Bueno, pues si la corriente de base y la de emisor son proporcionales, como sabemos que la de colector y la de emisor también son proporcionales, que están relacionados con ese parámetro alfa que hemos visto antes, la conclusión es que la de colector y la de base también son proporcionales. ¿Qué implica esto? Pues recordemos que estamos en la configuración de emisor común y en emisor común la corriente de entrada es la corriente de base y la corriente de salida es la corriente de colector. Por lo tanto, estamos viendo que la entrada y la salida son proporcionales. ¿Eso qué implica? Bueno, pues como la corriente de salida es proporcional a la corriente de entrada en la región activa del transistor, que es la que estamos viendo, el transistor en esa región se comporta como un amplificador de corriente. Lo que dijimos al principio del tema. El transistor BJT es un amplificador de corriente. Amplifica la corriente de base de entrada a la corriente de salida, la de colector. Y podemos escribir, y esta ecuación es muy importante, la vamos a ver a lo largo de todo el tema, que la corriente de colector es un parámetro beta por la corriente de base, ¿vale? Entonces son proporcionales. Vemos que lo que está haciendo la salida, la corriente de colector, es simplemente la misma tensión que tenemos en la entrada, pero multiplicada por un parámetro beta. Bueno, el parámetro beta, también llamado HFE por algunos fabricantes, lo da el fabricante, nos dice este transistor tiene un parámetro beta de valor tanto, y es la ganancia entonces del amplificador. El hecho de que el emisor esté mucho más dopado que la base, es decir, tenga muchos más portadores de corriente, muchos más electrones, hace que las corrientes de emisor, como hemos visto antes, sean mucho mayores que las corrientes de base. Las corrientes de base son muy pequeñitas. Y como la corriente de colector es prácticamente igual que la de emisor, eso quiere decir que la corriente de colector es mucho más grande que la de base.
Es decir, que beta, el parámetro beta, suele ser muy grande, alrededor de 100 o más. Lo veremos en los ejercicios. Nos van a decir, este transistor tiene un parámetro beta igual a 100, igual a 200, igual a 300, ¿vale? Bien, el modelo ideal en corriente continua de un transistor NPN en la región activa, por lo tanto, sería de este tipo. Aquí entre base y emisor tenemos como un diodo, igual que tenemos un diodo, con una tensión umbral como la del diodo, 0,7 voltios, y una vez que conduce y que la corriente de base existe, pues resulta que la corriente de colector es beta por la corriente de base, ¿vale? Entonces este sería como el modelo, lo veremos con más detalle después, pero este sería como el modelo ideal de nuestro transistor, ¿vale? Que nuestras corrientes de salida son la corriente de entrada multiplicada por el factor beta, por el parámetro beta que nos da el fabricante. Bueno, en resumen, acabamos de ver que el transistor en la región activa se comporta como un amplificador de corriente, que con circuito adecuado, es decir, poniendo resistencia, esa amplificación en la corriente podemos transformarla en amplificador de voltaje. Sabemos que una corriente cuando pasa por una resistencia se convierte en un voltaje. Pues ya podemos usarlo como amplificador de voltaje. La tensión de entrada, tensión base emisor, se amplificaría en la tensión de salida, en la tensión colector emisor. Y que los parámetros del transistor en la región activa son estos dos que hemos visto. El parámetro alfa, que relaciona la corriente de colector con la corriente de emisor, y vemos que es muy cercano a 1 porque ambas corrientes son muy parecidas, y el parámetro beta, que es el más importante, el que a nosotros nos va a interesar, que relaciona la corriente de colector, que es la corriente de salida, con la corriente de base, que es la corriente de entrada. Y vemos, como hemos dicho antes, que beta va a ser mucho mayor que 1, del orden de 100, 200, 300, ¿vale? Esto es lo que más nos interesa porque beta es nuestra ganancia de nuestro amplificador. Además, jugando con estas corrientes, como sabemos que se cumple la ley de Kirchhoff, que la corriente de emisor es la de base más la de colector, podemos relacionar ambos parámetros. Beta es alfa partido 1 menos alfa y alfa es beta partido 1 más beta. Es muy sencillo de obtener. Bueno, obsérvese que igual que el parámetro beta del transistor es la ganancia de corriente en la configuración de emisor común, porque en emisor común el colector es la salida, la base es la entrada, por lo tanto beta relaciona esos dos, la entrada con la salida. El parámetro alfa sería la ganancia de corriente en la configuración de base común, ¿vale? Porque relaciona en base común, la entrada es el emisor y la salida es el colector, por lo tanto alfa relaciona la salida con la entrada. Pero como hemos dicho antes, no vamos a ver la configuración de base común. Bueno, pues esa es la región activa, esa es la región en la que nos va a interesar que funcione el transistor porque se va a comportar como amplificador. Pero tenemos otras dos regiones, la de corte y la de saturación. Vamos a verlas brevemente. En la región de corte, las dos uniones PN están inversamente polarizadas. Aquí lo vemos, ambas uniones inversamente polarizadas. Al igual que hacíamos con el diodo, las podemos modelar, ambas uniones, cuando están en inversa, como un interruptor abierto. Esas dos uniones, al estar en inversa, no va a permitir el paso de electrones ni de huecos ni hacia un lado ni hacia otro. No circula corriente por la base, ni por el emisor, ni por el colector, ¿vale? Por lo tanto, no podemos usarlo en amplificación, pero sí en conmutación. Podemos usar un transistor en la región de corte como un conmutador abierto, porque todas las corrientes son cero, ¿vale? Entonces lo podemos usar como un interruptor abierto. Y para la región de saturación, pues en ese caso las dos uniones PN están polarizadas en directa, aquí lo vemos, ambas polarizadas en directa, y las podemos modelar pues como dos diodos en conducción. Es decir, ¿cómo modelábamos un diodo cuando estaba en conducción? Pues como una fuente de tensión de un valor, pues dependiendo del valor de la tensión umbral. Bueno, pues ahora podemos modelarlo, aquí lo tenemos, como si tuviésemos dos fuentes de tensión. ¿Qué valor tienen esas tensiones? Pues esos valores nos los da el fabricante. Los valores típicos son una tensión base-emisor de alrededor de 0,7 voltios y una tensión colector-emisor de alrededor de 0,2 voltios, ¿vale? Entonces estos son valores típicos y los vamos a usar en los ejercicios. En este caso, en la región de saturación, la corriente del colector vemos que ya no depende de la de base, ya no se cumple que la corriente de colector sea beta por la corriente de base. Ahora no se comporta como un amplificador, sino que la corriente de colector va a depender únicamente del circuito externo, de la resistencia, de los generadores de tensión que pongamos. Por eso en la región de saturación
el transistor no se usa como amplificador, sino como conmutador. En este caso, como un conmutador cerrado. Deja pasar toda la corriente. Bien, y hemos visto el transistor bipolar, el NPN. Dijimos que todo lo vamos a ver para el NPN y el PNP sería igual, el funcionamiento sería el mismo, pero la única diferencia es que para un funcionamiento correcto como amplificador, es decir, en la región activa, las polaridades de las tensiones que se apliquen tienen que ser opuestas a la del NPN. Y además las corrientes fluyen en sentido opuesto. Vemos aquí que la corriente de colector sale del colector, la de emisor entra, como indica la flecha, y la de base sale también. Ojo, en este dibujo hemos puesto el colector arriba. Si os fijáis, siempre estamos poniendo, el emisor arriba. Siempre hemos puesto en el NPN, ponemos el emisor abajo, el colector arriba. Bueno, en los PNP solemos poner el emisor arriba. ¿Por qué? Porque normalmente en los esquemas orientamos los transistores siempre para que la corriente fluya de arriba a abajo, ¿vale? En los NPN, esta era la de colector, esta era la de emisor y fluía de arriba a abajo. En el PNP, como en el emisor entra y en el colector sale, lo ponemos al revés para que también fluya de arriba a abajo. Ya veremos que eso es lo que nos interesa luego a la hora de medir corrientes en positivo o negativo por una resistencia. En el transistor PNP polarizado en la región activa funciona como amplificador. Y para hacerlo, para polarizar la región activa, es necesario que la unión base-emisor esté polarizada en directa, en este caso base-emisor menor que 0, y la unión colector-base esté polarizada en inversa, en este caso base-colector mayor que 0. Para el transistor PNP en la región activa, pues podemos escribir también las mismas ecuaciones vistas con los mismos parámetros que para el NPN. El parámetro alfa, que relacionaba la corriente de colector con la de emisor y que valía en torno a 1, y el parámetro beta, el que a nosotros nos interesaba, el de la ganancia, que relacionaba nuestra salida, corriente de colector, con nuestra corriente de entrada, corriente base, y que ese valor estaba en torno a 100, era mucho más grande que 1. Bueno, pues con lo que ya hemos visto, ya podemos hacer algunos ejercicios. En concreto, podemos hacer el ejercicio 1 de la relación, y este ejercicio que nos plantean aquí, es muy sencillito. Nos dice un determinado transistor que trabaja con polarización directa en la unión base-emisor y con polarización inversa en la unión base-colector, y ya hemos visto en las anteriores transparencias que esto implica que está trabajando en la región activa. Nos dicen que tiene una corriente de colector de 9,5 mA y una corriente de emisor de 10 mA. Pues nos piden que hallemos los valores de la corriente de base, de alfa y de beta. Bueno, con lo que hemos visto, con las ecuaciones que hemos visto, esto es muy sencillito. Si recordáis, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Vimos que se cumplía la primera ley de Kirchhoff en el transistor. Por lo tanto, como conocemos la corriente de colector, que es 10 mA, y la corriente de emisor, que es 10 mA, y la corriente de colector, que es 9,5 mA, ya podemos despejar la corriente de base. La corriente de base es 0,5 mA. Aquí la tenemos. ¿Veis? Es muy sencillito. Además se cumple lo que hemos visto en la teoría, que la corriente de base es siempre mucho menor que la de emisor y la de colector. Bueno, nos piden también el parámetro alfa. El parámetro alfa que relacionaba. El parámetro alfa relacionaba la corriente de colector partido por la corriente de emisor. Es decir, nos decía qué porcentaje de la corriente de emisor pasa al colector. Bueno, pues esos dos datos ya nos lo dan. 9,5 miliamperios partido 10 miliamperios, es decir, 0,95. Alfa vale 0,95. Bueno, es un poquito menor que los valores típicos que hemos visto en teoría, que es 0,99. Normalmente alfa está muy cercano a 1. ¿Y beta? ¿Cómo se calculaba beta? Bueno, beta se puede calcular de dos formas distintas. Una, como hemos visto en teoría, hay una formulita que relaciona beta con alfa, con lo cual podemos despejar de ahí. Pero otra, que es la más evidente, beta, que es la corriente de salida, la corriente de colector, partido
por la corriente de entrada, que es la corriente de base. La de colector ya nos la daban, 9,5 miliamperios, y la de base la hemos calculado aquí, era de las primeras cosas que nos podían calcular, 0,5 miliamperios. Por lo tanto, dividiendo eso nos sale beta igual a 19, aquí lo tenemos. Bueno, en realidad este no es un valor muy realista, este ejercicio no es un valor muy realista de un transistor porque beta va a adquirir valores bastante mayores. Pero bueno, como ejemplo de aplicación de las formulitas que hemos visto, pues es bastante intuitivo. Bueno, pues a partir de esto también podemos hacer ahora el ejercicio 1 de la relación.